Uy, perdón, estaba silenciada. Decía, vamos a continuar ahora con este ejercicio. Tercera pregunta. Dice lo siguiente. La constante de equilibrio en términos de las concentraciones molares para el sistema en equilibrio a 126 grados centígrados es 1.56 moles por litros. ¿Ok? Entonces tenemos ese valor de constante. Ok. Constante es 1.56 moles por litros. Ok, nos pide, ¿cuál será la constante en términos de presiones parciales? Es decir, esta es Kc, porque nos dice en términos de concentraciones molares. Recuerden que nosotros teníamos Kc y Kp. Kp es en cambio en términos de presiones parciales. Entonces nosotros vamos a calcular Kp. Kp no sabemos cuánto es. También nos están dando el dato del valor de R que vamos a usar. R es 0.082 atmósferas por litros sobre moles por Kelvin. Perfecto. Y también nos están dando la ecuación. Nos están dando la ecuación. Entonces, ¿cuál era la expresión que relacionaba Kp con Kc? A ver si se acuerdan. ¿Cuál era? Kp es igual a Kc, A ver, abro paréntesis, ya. R por temperatura Ujú. elevado al exponente, un triangulito era N. Delta N. Ah, sí, Perfecto. delta. ¿Qué significaba ese delta N? ¿No era reactivos menos productos? Al revés. Moles de producto menos moles de reactivo. Ajá, ya me hubiera equivocado en examen. Exacto. Menos moles de reactivo. Bien, entonces, ¿de dónde vamos a sacar ese delta n? De la ecuación balanceada, que ya nos están dando ahí los coeficientes. ¿Cuántas moles tenemos en el reactivo? A ver, 10 menos 9 sería 1. bueno, aquí tenemos 9 moles y acá tenemos 6, perdón, 10 moles. Entonces, moles de productos, 10 menos 9, por lo tanto, delta n es igual a 1. Bien, ahora, la temperatura. ¿En qué nos está dando? En grados centígrados. ¿La tenemos que trabajar en esa unidad? La temperatura. Tiene que estar en Kelvin. En Kelvin por la constante. Muy bien. Más 273. ¿Cuánto sería? 400. Ah, perdón. 127 es aquí. 400 Kelvin. Bien. Bueno, entonces ahí ya podríamos lo que es reemplazar en la expresión. Kp igual a Kc por R por T por delta N. Kp es lo que vamos a calcular. Kc era 1.56 moles por litros, R 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin y, perdón, bueno, eso multiplicado por 400 Kelvin y todo esto elevado a delta n que es 1. Bien, entonces ahí podemos ver cómo se van a simplificar las cosas. Moles y moles se van, litros con litros también y K con la K también de Kelvin. Por lo tanto, ¿cuánto nos da Kp? Cincuenta y 51.17 me salió. 51, perfecto. 51.17 atmósferas. Bien, entonces ahí tendríamos el valor de Kp. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, chicos? Esa sería la solución. Estaba sencilla. Lo importante era recordar la expresión que relacionaba a la constante en términos de presiones parciales con la constante en términos de concentraciones molares. ¿Cómo Y ya, supo que sí. Kc
¿Cómo supe que era Kc? Ah, porque aquí dice, la constante de equilibrio en términos de las concentraciones molares para el sistema de equilibrio de 127 es 1,56 moles por litro. Y también por la unidad en la que está, porque Kc siempre se mide en molaridad, se expresa en molaridad, que es esto, moles sobre litros. En cambio, Kp es en atmósferas, en una unidad de presión, atmósferas, Torricelli, milímetros de mercurio. Una atmósfera equivalía a 764 milímetros de mercurio. ¿Estoy bien? 760. 760 es. 760 milímetros de mercurio. Así también una atmósfera es igual a 760 torres. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? No. A ver. No. Ok. Vamos con la siguiente entonces. Ok. Aquí nos dice en cambio, ¿cuál debe ser la concentración de una disolución acuosa de ácido clórico? Creo que es. Ajá. Ácido clórico para que la concentración de OH sea igual a 10 a la menos 8 molar. A ver, ¿cómo harían eso de ahí? Quería plantear la ecuación. Ya, ok. Una pregunta, Lisa. ¿Cuándo sé que debo trabajar con el OH y cuándo con el pH? O sea, en este caso, ¿me Porque generaría hidroxilos o hidrógenos? en este caso, este es un ácido, ¿verdad? Entonces vamos a tener la siguiente reacción. HCl3. Si esto es el ácido, ¿qué tendremos aquí? El agua, ¿qué sería? La base, ¿verdad? La base. ¿Esto en qué se disocia? Si aquí tenemos el ácido, por aquí tendremos la base conjugada. ¿Qué hacía la base conjugada? ¿Agregamos hidrógenos o quitábamos? ¿Qué hacíamos? Quitamos. Quitamos, perfecto. Sería ClO3 menos. Y en cambio, acá en el ácido conjugado, lo que hacemos es agregar. Sería H3 o más, o también escrito como H más, ¿sí? De las dos formas pueden verlo escrito. Entonces, esta sería la reacción. Esa sería la reacción cuando tenemos un ácido. Bueno, ahí sí, cuando tenemos el ácido que nos están dando. Si hubiese sido una base, ya hubiese sido distinto. Hubiese sido distinto. Yo creo que si tenemos uno ahí con una base, aquí podemos ver cómo cambia. Pero en sí, lo que cambia es que acá tenemos un OH en el producto. Eso es lo que vamos a tener. Bueno, entonces, ¿cómo harían este de aquí? Si les están dando la concentración de OH. Y nos pide el pH. ¿Podríamos sacar el logaritmo ¿Ya? del 10 a la menos 8? Ok, De ahí sabemos que el pH más el pOH es igual a 14. Y de ahí le perfecto. podríamos restar. Ujú, muy bien. Entonces, exacto. Nosotros tenemos concentración de OH. Eso quiere decir que podemos sacarle podemos calcular lo que es el pOH. El pOH.
que es igual a menos el logaritmo de la concentración de OH. Muy bien, entonces a partir de ahí calcularemos lo que es el pOH. Sería el menos logaritmo de 10 a la menos 8. ¿Cuánto sería entonces el pOH? El pOH sería 8. Entonces, ahora teniendo el pOH, podemos calcular lo que es pH, porque pH más el pOH es igual a 14. Y ya tenemos lo que es pOH. pH es igual a 14 menos 8. Por lo tanto, ¿cuánto es el pH? El pH es 6. pH es 6. Bien, entonces ahí también nos preguntaban cuál es el pH. Bueno, el pH es 6. Pero también nos piden cuál es la concentración. Entonces, ¿cómo calculamos la concentración a partir del pH? ¿Cómo la calculamos? A ver, solo poníamos una base 10 y elevábamos al menos pH. Entonces, la concentración, para escribirlo de una forma más bonita, sería 1 por 10 a la menos 6. Estaría la concentración de hidrógenos. Y eso sería todo. ¿Sí? Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Eso también estaba sencillo. Eso lo hacían rapidito. Suelen haber ejercicios más largos. ¿Cuántas preguntas tuvo el examen de cálculo hoy? Los que dieron cálculo, claro. ¿Cuántas habían? 6, no, 7. No me acuerdo cuántas solían poner. Bueno, acá era 10 a la menos 6. No sirvió de nada plantear la ecuación. Ajá, no sirvió de nada, pero está bien, porque igual podemos practicar lo que es ácidos conjugados y bases conjugadas. Nada necesario hacer. Pero bueno, no pasa nada. Bueno, vamos con el siguiente. Vamos con este de acá. Este dice, esa reacción es de primer orden con respecto al pentóxido de dinitrógeno. Ok, entonces dato importante. La reacción es de primer orden. Es de primer orden. Ok, y tenemos esa reacción. 2N2O5 produce 2NO2 más O2. Bien, y nos dan que el tiempo de vida medio es igual a 25 minutos. Y la concentración inicial, el N2O5, ¿cuánto es? 0,9 molar. Nos pregunta, ¿cuál es el valor de la constante de velocidad K? ¿Cómo podemos calcular ese valor de K? Utilizando la ecuación de tiempo de vida media. Exacto. Como es de primer orden, ¿cuál sería esa ecuación?
tiempo de vida media es igual a concentración inicial sobre K, creo. Tenemos una reacción de primer orden. No, no, Tiempo de era vida media es igual a la logaritmo. concentración inicial sobre 2 por K. ¿Cómo? Es que no escuché, perdón. Es logaritmo Concentración. de 2 Esa. sobre K. Bien. Me equivoqué Exacto. con el orden cero. Exacto. Dice orden uno. Orden uno dice. Es la del logaritmo natural de 2 dividido para K. Esa es. Porque dice de primer orden. ¿Ok? Entonces despejemos lo que nos piden, que es K. K es igual a logaritmo natural de 2 dividido para el tiempo de vida media. Por lo tanto, ¿cuánto es el valor de K? Logaritmo natural de 2 dividido para, ¿cuánto era? 25 minutos. ¿Cuánto les da acá? O también ese logaritmo natural de 2 se puede escribir como 0.693. Sale 0.028. 0.028 y tendríamos minutos a la menos 1. Entonces, aquí entre las respuestas, bueno, no está. Aproximado, no. Bueno, tal vez la del 3. Y creo que ni siquiera poniendo todos los decimales. A menos de que hayan puesto mal y que sea reacción de orden 2 y por eso nos daban concentración inicial también. Dan datos de más y eso confunde. Sí. Tal vez puede ser que no era de primer orden, sino que es de segundo orden. A ver, veamos si es que era de segundo orden. A ver, verifiquen ustedes. Ahí sí era 1 sobre K por concentración inicial. ¿Cuál es el valor de la concentración? Ahí sale 0.044444.
Listo, ahora sí. Me decían, entonces probaron si era de orden 2. ¿Probaron cuánto les daba? A ver, vamos a hacer acá abajo. A ver, si es de orden 2, el tiempo de vida media es igual a 1/K por la concentración inicial. Entonces sería K es igual a 1/tiempo de vida media por concentración inicial. Pero igual no tendría sentido porque las unidades están en minutos a la -1. Tal vez pudieron haber puesto aquí mal un dato, tal vez el del tiempo de vida media, pero bueno, como es un aproximado, el que está más cerca, sí sería ese de ahí, 0,28. Bueno, entonces sí, un aproximado. Entonces, ¿alguna pregunta con este? Aquí daba 1/25 por 0,9. Ah, ya, este da 0,0444, pero las unidades no están bien porque son, bueno, o sea, son valería a la -1 por minutos a la -1. Y debe ser minutos a la -1. O sea, sí está esa respuesta, pero está con otra unidad. Bien, entonces esto también estaba sencillo. Era parecido a uno que ya hemos hecho. Es un banco de preguntas. Pueden cambiar los datos. Bien, vamos a la otra entonces. Ok, aquí tenemos Dice la descomposición, otra vez el mismo compuesto, el pentóxido de dihidrógeno a 500 grados centígrados según la reacción. Es una reacción química de primer orden. Ok, tenemos esa reacción. Produce 4N2 más O2, primer orden. La constante es igual a 6 por 10 a la -6 segundos a la -1. Eso es a una temperatura de 25 grados centígrados, es decir, constante 1. Y a otra temperatura, a 70, la constante, ¿cuánto equivale? 2,7 por 10 a la -3. Ok, nos pide calcular energía de activación. Calcule la energía de activación en kilojoule sobre mol. Perfecto, entonces, ¿qué tenemos que utilizar aquí para hallar esa energía de activación? La ecuación de Riemann. De Arrhenius. Muy bien. ¿Cuál era la ecuación de Arrhenius? Logaritmo natural de la constante 1 dividido por la constante 2, eso es igual a la energía de activación dividido para R por 1/T2 menos 1/T1. ¿Ok? Esa es la ecuación de Arrhenius. Bien, entonces, ¿a cuánto equivale ese valor de R? ¿Cuánto vale R?
8.314 Joule sobre mol por Kelvin. Perfecto. ¿Por qué usamos esta y no la de 0.0821? Porque nos pide que la respuesta esté en kilojoule sobre mol, es decir, esas unidades que están aquí, joule sobre mol. Si recordamos, o sea, si es que utilizamos ese valor de R de 0.0821, las unidades están en atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Es verdad, es un valor de constante, un valor de R, pero no está en las unidades que nosotros queremos. Por eso es que utilizamos esa de 8.314. Por eso es que usamos esta en arreglo. Bien, entonces, si la constante está en Kelvin, las temperaturas tienen que estar también en Kelvin, ¿verdad? Por lo tanto, temperatura 1 sería 298 Kelvin. 298 Kelvin. Y la temperatura 2, ¿cuánto sería? 343 Kelvin. Bien, ahora sí, podríamos estar reemplazando. Sería logaritmo natural de la constante 1, 6 por 10 a la menos 6, dividido para 2.7 por 10 a la menos 3. Eso es igual a la energía de activación dividido para R, 8.314. Eso multiplicado por la temperatura 2, 343, menos 1 sobre 298. Entonces despejamos energía de activación. Sería logaritmo natural de lo que está ahí arriba. Yo les aconsejo que metan todo de uno en la calculadora. Por 10 a la menos 3. Esto que estaba dividiendo pasaría a multiplicar. Es igual a la energía de activación. Y esto que está multiplicando pasaría a dividir. Una línea. Cuando irme chueco. Listo. Entonces esto dividido para 1 sobre 343 menos 1 sobre 298. Por lo tanto, ¿cuánto les da la energía de activación? A ver, yo también la voy a hacer. El valor de la energía de activación hoy me dio 115.370.72. ¿Y en qué unidades está? Está en joules sobre mol. ¿Por qué en joules? Porque el valor de R está en joules. ¿Sí? Recuerden que aquí está 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Pero si nos piden kilojoules, ¿qué tenemos que hacer? Sería dividir para 1000, ¿verdad? Porque un kilojoule tiene 1000 joules. Eso quiere decir que tendríamos 115.300, bueno, podríamos dejarlo en 37 kilojoules sobre mol. Bien, entonces esa sería la respuesta. Le dicen, ¿cuántas preguntas son en el examen? Suelen ser de 8 a 9 preguntas. De 8 a 9 preguntas.
Pero creo que, déjame revisar. Creo que la última vez tomaron 8. Pero bueno, es así, de 8 a 9. Si dicen el proceso, dicen cómo hicimos o solo la respuesta. No, si les ven el proceso. Así como les han pedido virtual cuando tuvieron su primer examen. Así mismo, les piden evidencia. Así como en cálculo, así mismo. Tienen que tener su hoja de evidencia. Bien. Entonces, nos falta el literal 2. Ahora nos pide calcular esa constante de velocidad, pero ahora a 10 grados centígrados. A 10 grados centígrados. Y nos pide expresar el resultado en 1 sobre 10. A ver, déjenme poner el ejercicio abajo. Para hacer el literal B. A ver, entonces sería el literal B. Eh, nos piden hallar ese valor de la constante, que sería nuestra constante 2, a una temperatura de 10 grados centígrados. 10 más 273, 283 Kelvin. Bien, el valor de la energía de activación vamos a tomar el que sacamos ahorita. Pero bueno, vamos a tomar el que está en joules, porque igual vamos a trabajar con el valor de R en joules. 370, ¿cuánto era? Punto 72 joules sobre mol. Y R es 8.314 joules sobre mol por Kelvin. Temperatura 1 es 298 y la constante 1 es la que nos da el problema. 6 por 10 a la menos 6. Segundos a la menos 1. Ok, entonces vamos a hallar lo que es constante 2. Asimismo, con la ecuación de Arrhenius. Logaritmo natural de la constante 1 dividido para la constante 2 es igual a la energía de activación dividido para R por 1 menos T2, 1 sobre T1. Bien. Entonces, si lo que queremos hallar es constante 2, vamos a elevar aquí al Euler para eliminar ese logaritmo natural. Chao. Y eso nos va a quedar todo elevado a la Euler. Entonces, como vamos a querer constante 2 va a pasar acá a multiplicar y luego todo esto va a pasar a dividir. Por lo tanto, tendríamos constante 1 dividido para todo lo que está ahí. Euler elevado a energía de activación dividido para R por 1 sobre el inverso de la temperatura 2 menos 1 sobre temperatura 1. Esto sería igual a la constante 2. ¿Sí? Es solo despejar la fórmula. Ahora sí, podemos reemplazar. K1 es 6 por 10 a la menos 6. 6 por 10 a la menos 6 dividido Euler, energía de activación era ese número grande, 115, 370.72, dividido para 8.314, temperatura 2, 1 sobre 283 menos 1 sobre 298 es igual a K2. Bien, creo que si era ese valor, 115, 370, sí. Bien, entonces, ¿cuánto nos da K2?
Bien, ese valor de la constante, ahí sí. El valor de la constante 2 es igual a 5.08 por 10 a la menos 7. Y eso está en segundos a la menos 1. Pero a nosotros no nos piden segundos a la menos 1, nos dice que escribamos en días a la menos 1.